La casa olía a asado recocido y a vino tinto barato. No había regresado en casi un año. No desde el último funeral de Josh. Mamá insistía en celebrar una cena cada año para honrarlo, pero siempre se sentía más como una farsa. Este año, quería que fuera solo familia cercana. O sea, ningún forastero para ver las grietas. Aparqué 2 casas más abajo, mirando la luz del porche durante un minuto antes de subir. Greg abrió la puerta antes de que llamara. Ellie, dijo, como si no estuviera seguro de si debía alegrarse de verme o no. Lo lograste. Pasé junto a él, asintiendo. La sala de estar se veía igual que cuando tenía 17 años. La misma alfombra beige. Las mismas fotos familiares donde Josh estaba al frente y al centro. Mamá estaba en la cocina, revolviendo algo que no necesitaba revolver. Llegas tarde, dijo sin siquiera levantar la vista. La cena está casi fría. Tráfico, dije. No lo había habido. Comimos casi en silencio, el sonido de los utensilios raspando los platos más fuerte que cualquier conversación. Greg intentó entablar una pequeña charla. Mamá lo ignoró. Mi hermana Paige no apareció, inteligente. Moví mi puré de papas mientras mamá se rellenaba el vaso. Tercera vez. Tal vez la cuarta. La foto de Josh estaba en el aparador, sonriendo con su chaqueta universitaria como si siempre tuviera razón. ¿Alguna vez piensas en cómo sería la vida si hubieras estado tú en su lugar?, preguntó de pronto. Levanté la vista. ¿Qué? Sus ojos estaban vidriosos, el vino hablando ahora por ella. O quizás no. En lugar de Josh, dijo, haciendo girar su copa, si hubieras estado tú en ese coche, no él. El tenedor de Greg se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Silencio. Mi estómago se heló. Quiero decir, se rió suavemente, pero no llegó a sus ojos. Él tenía mucho potencial. ¿Y tú? Bueno, siempre has estado un poco perdido. Nadie dijo nada. Ni Greg, ni yo. Solo el suave tintineo de su vaso al dejarlo sobre la madera. Me levanté. Gracias por la cena. Greg abrió la boca para hablar, pero no dijo nada. Salí por la puerta principal sin mirar atrás siquiera. Ella no me siguió. Por supuesto que no. Josh era el tipo de chico sobre el que se escribía en películas. Mariscal de campo en el penúltimo año, beca completa para USE. Rey del baile, cuadro de honor, magnético sin esfuerzo. Los maestros lo adoraban, los entrenadores lo elogiaban, las chicas lo seguían como su sombra. En casa, él era la estrella, el modelo, el niño mimado. Yo era algo más. Callado, libresco. Yo dibujaba en vez de anotar touchdowns. Escribía historias en cuadernos en vez de dar fiestas. No era tímido exactamente, solo invisible. Especialmente para mamá. Carol Morgan dejó claro desde el principio a quién le daba importancia. Josh consiguió un coche a los 16. Yo recibí una reprimenda por ser demasiado caro. Él recibió aplausos. Yo recibí silencio. Eres demasiado sensible, decía ella cuando lloraba después de que me reprendiera por pedir colgar uno de mis dibujos en el pasillo. Los trofeos de Josh llenaban cada estante en la sala de estar. Mi arte vivía en un contenedor polvoriento en el garaje. Greg lo intentaba a veces. Me llevó a pescar una vez. Me compró una cámara para mi 12º cumpleaños. Pero incluso él se doblegó ante la gravedad de la órbita de Josh. Cuando Josh entraba en una habitación, la gente se giraba. Cuando yo entraba, apenas se percataban. En la escuela, aprendí a mantener la cabeza gacha, dejar que Josh se llevara el protagonismo. A él le gustaba estar allí, y a mí no me importaba lo suficiente para luchar por ello. ¿Cuál habría sido el objeto? Yo era Ellie, el hermano menor de Josh, el raro, el callado, el que siempre quedaba segundo. La única vez que Josh realmente me prestó atención fue cuando necesitaba algo, coartadas, favores, secretos guardados, y yo siempre decía que sí, no porque lo admirara, porque pensé que si le ayudaba, tal vez alguien también me notaría. Mamá solo me tocaba el hombro cuando había invitados alrededor. Ella sonreía y decía, este es nuestro otro hijo, Eli. Él es creativo. La pausa siempre hacía que sonara como un defecto. Incluso cuando Josh comenzó a resbalar, cuando empezó a beber, a meterse en peleas, a faltar a clases, mamá ponía excusas. Los chicos serán chicos. Está bajo presión. Él lo resolverá. Cuando saqué una B en álgebra, me castigaron durante una semana. Pasé la mayor parte de mis años de adolescencia tratando de no destacar. Pero ahora, Josh se había ido. Y de alguna manera, yo seguía siendo la decepción. Josh no era perfecto, ni siquiera cerca. Pero nadie quería escuchar eso, no entonces. No ahora. Para ellos, él era un currículum andante. Pero yo conocía el otro lado. La parte que mantuvo oculta. La parte que ayudé a ocultar.
En el segundo año golpeó a un chico llamado Marcus en el vestuario, porque Marcus lo rozó sin querer. Le rompió la nariz al chico. Josh le dijo al director que fue en defensa propia. Lo respaldé. Dije que vi a Marcus golpear primero. No lo hice. En el tercer año, empezó a vender pastillas, principalmente Adderall. Algo de Oxy cuando lo conseguía. Las guardaba en su bolsa de gimnasio debajo de sus tacos. Las encontré una vez y tiré toda la reserva. No me habló durante 3 semanas. Engañó a cada novia que tuvo. Les mintió como si fuera un deporte. Dijo que no era su culpa que se apegaran demasiado. Una vez, dejó embarazada a una chica. Mamá extendió un cheque. La chica se transfirió de escuela una semana después. Josh tenía encanto, seguro, pero era una máscara. Debajo había control, manipulación, frialdad. Le gustaba el poder, y la gente se lo entregaba sin cuestionar. Especialmente mamá. Especialmente Greg. Guardé sus secretos porque exponerlos habría significado prender fuego a la única casa que había conocido. Me habría convertido en el enemigo. Me dije a mí mismo que estaba protegiendo a la familia. Lo que realmente estaba haciendo era proteger la ilusión. Cada mentira que dije me quitó algo. Una pequeña astilla a la vez. Ni siquiera lo noté hasta que apenas quedaba nada. Después de que murió, las historias solo se hicieron más fuertes. El mito creció. El pedestal se hizo más alto. Nadie preguntó por qué Josh conducía esa noche. Nadie quería saber qué había en su sistema. Nunca se mencionó el informe toxicológico. El accidente fue solo un trágico accidente, pero yo lo sabía. Y no dije nada. No por justicia, no por paz, solo para sobrevivir. No contesté a sus llamadas. Dejé que sus mensajes de voz se acumularan como facturas sin leer. Bloqueé a Greg después del tercer mensaje de texto de «No empeoremos esto». No había nada que arreglar. No quedaba nada. 2 semanas después de la cena le dije a mi jefe que necesitaba unos días. Tomé el tren de vuelta a la ciudad y cerré la puerta tras de mí. Era la primera vez en años que sentía que podía respirar. Darren se dio cuenta enseguida. Él ha sido mi mejor amigo desde la universidad, diseñador gráfico, tatuajes, franco hasta la médula. Pareces como si acabaras de salir de un accidente automovilístico, dijo, lanzándome una cerveza. Cerca, respondí. Le conté todo. La cena, sus palabras, el silencio que siguió. Él no se inmutó. ¿Vas a seguir fingiendo que son una familia y no un culto construido alrededor de tu hermano muerto? No lo sé, dije. Pero sí. Me entregó una caja. Entonces empieza aquí. Dentro estaban mis viejos diarios. Cuadernos de bocetos. Un disco duro polvoriento que no había tocado en años. Cosas que dejé atrás cuando me mudé. Pasé la noche en el suelo de nuestro apartamento, rodeada de pedazos de mi pasado. Encontré correos electrónicos que había impreso del instituto. Borradores de mensajes que nunca envié. Fotos de Josh borracho y enojado. Mostrando el dedo a la cámara, con el brazo sobre chicas que parecían incómodas. Recordaba cada momento, y ninguno de ellos. Como ver la vida de otra persona. Una entrada de diario del penúltimo año decía: dije la verdad una vez. Mamá dijo que estaba siendo dramática. Greg me dijo que pensara en el futuro de Josh. Nunca volví a decir la verdad. Me quedé mirando la página hasta que me ardieron los ojos. Darren estaba de pie detrás de mí. No estás loco. Fuiste condicionado. ¿Qué se supone que debo hacer? Él no dudó. Cuenta la historia. Toda ella. No para ellos. Para ti. Algo se abrió en mi pecho. Por una vez. No quería venganza. Quería ser libre. Comenzó con una caja de zapatos en la parte de atrás del armario de Greg. Darren y yo habíamos regresado a mi ciudad natal con la excusa de recoger algunas de mis cosas sobrantes. Greg no estaba en casa. Él y Carol estaban en alguna recaudación de fondos por el duelo. Apropiado. De todos modos, no estaba allí para hablar. El armario en el estudio aún olía a su colonia y pegamento viejo para alfombras. Abrí un cajón cerrado con llave con la misma llave que usaba para todo. Cajón superior, esquina izquierda. Nunca cambió. Dentro de la caja de zapatos había recibos, cartas, un talón de cheques sin nombre. Solo un número de cuenta que no reconocía. La línea de nota decía: para gastos médicos y de reubicación. También había una carta, fechada en mi último año. El nombre de una chica que apenas recordaba. Rachel S. Estudiante de segundo año, callada. Siempre usaba mangas largas. La carta era de sus padres. Formal, con sonido legal. Describía un comportamiento inapropiado por parte de Josh durante una fiesta mientras nuestros padres estaban fuera de la ciudad. No decía la palabra, pero sabía lo que significaba. Recordaba esa noche. Josh me hizo quedar en el sótano. Dijo que necesitaba la casa solo para él. Recordé los gritos después, la puerta cerrándose de golpe, su llanto en la entrada. La carta terminaba con una demanda.
consejería, una disculpa escrita y asistencia con los gastos de mudanza. Una nota mecanografiada sujetada con un clip decía: gestionado. Ninguna presentación judicial. Greg. Él lo sabía. Mi padre lo sabía. Él no confrontó a Josh. Él no le dijo a Carol. Él pagó. Silenciosamente. Eficientemente. Cerré la carpeta. Con las manos temblorosas. Esto ya no se trataba solo de favoritismo. Esto era una conspiración. El hijo perfecto no solo estaba preocupado. Él era peligroso. Y la gente que se suponía que nos protegiera a todos permitió que sucediera. Lo encubrieron para proteger el mito. Pasé la semana siguiente revisando registros bancarios, archivos escolares, correos electrónicos, cualquier cosa que pudiera hallar. La imagen estaba clara ahora. Greg no era solo un cómplice. Él era estratégico. No estaba construyendo un caso judicial. Eso sería demasiado limpio, demasiado fácil de enterrar. Estaba construyendo algo más feo, algo permanente. La verdad. Me tomó 3 días rastrearla. Emily Rosner. Psicóloga infantil. Jubilada ahora. Solía dirigir una clínica en la ciudad. Trabajó tanto con Josh como conmigo cuando éramos niños. Mi madre lo llamaba crianza preventiva. Lo recordaba como habitaciones frías y preguntas sin respuestas seguras. Su casa era pequeña, soleada, llena de libros. Ella no me reconoció al principio. Entonces sí. Eres el hijo menor de Carol, dijo. Ellie, ya no tan joven, respondí. Ella me invitó a pasar. Charla trivial. Entonces le dije por qué había venido. Su rostro se tensó cuando mencioné a Josh. De repente, parecía mayor. No solo en años, en peso. Siempre me pregunté si volverías algún día, dijo ella en voz baja. Le mostré una foto de aquel año. Josh con su uniforme de fútbol. Yo con un ojo morado. Ella apartó la mirada. Hubo un incidente, dijo al final. En la escuela. ¿Recuerdas el simulacro de incendio en la biblioteca? Asentí. Josh había activado la alarma tras ser sorprendido haciendo trampa. Me culpó a mí. Le dijo al director que yo lo había hecho como broma. Me suspendieron. Tu madre insistió en que te evaluaran por trastornos de conducta. Dr. Rosner continuó. Estaba convencida de que tenías algo malo contigo. Dijo que siempre estabas tratando de arruinar la vida de Josh. ¿Y usted le creyó? Pregunté. Intenté hacerlo, dijo, pareciendo avergonzada. Hasta que te conocí. No estabas enojado, Ellie. Estabas asustado. Dejé que eso se asentara. Dejé que sus palabras me quemaran. Ella me odiaba, dije. No era una pregunta. Ella temía lo que representabas. Dr. Rosner respondió. Ella no podía aceptar que Josh fuera el problema. Fue más fácil hacerte el chivo expiatorio. Eso continuó incluso después de que él murió. Estaba drogado, dije secamente. Cuando se estrelló. Lo sé, dijo ella. Ella también. Y esa era la verdadera razón. No dolor. No pérdida. Culpa. Josh murió porque nadie lo hizo responsable. Y yo sobreviví. Prueba de todo lo que se negaban a admitir. Mi madre no deseaba que yo hubiera muerto en su lugar. Ella necesitaba que lo hiciera. Porque el testigo vivo es el más difícil de silenciar. Hasta ahora. Era tarde. Estaba en casa de la universidad para las vacaciones de invierno, durmiendo en el sofá porque mamá había convertido mi antigua habitación en un santuario. Josh entró ruidosamente, apestando a hierba y whisky barato, murmurando que necesitaba mi coche. No, dije. Estás borracho. Él se rió. Es mi vida, Ellie. No la tuya. Luchamos. Nada nuevo. Él me empujó. Yo lo empujé de vuelta. Él encontró mis llaves en la encimera. Salió sin decir otra palabra. Lo seguí hasta la entrada, pero no intenté pararlo. Debí haberlo hecho. Salió chirriando las llantas como si escapara. Me senté en los escalones del porche, mirando las luces traseras desaparecer calle abajo. 10 minutos después, comenzaron las sirenas. El choque fue justo a las afueras de la ciudad. Árbol partido por la mitad. Mi coche quedó irreconocible. Josh murió en el acto. Recuerdo al paramédico preguntando si tenía permiso para usar el coche. Asentí. Dije que sí. Le dije al oficial que él lo había tomado sin permiso, que yo estaba dormido y que no sabía que estaba borracho. La mentira se sintió como tragar vidrio roto. Pero la dije. Una y otra vez. Por mamá. Por Greg. Por la versión de la historia que hacía que fuera más fácil llorar. Nunca lo cuestionaron. Nunca sacaron el informe toxicológico. Nunca preguntaron por qué tenía los nudillos raspados o por qué no podía mirar a nadie. El pueblo celebró un velorio. Mamá dio un discurso. Greg le dio la mano al alcalde. Imprimieron camisetas con el número de camiseta de Josh y lo llamaron héroe. Me quedé en la parte de atrás, frío e invisible, cargando solo el peso de la verdad.
Él robó mi coche. Él estaba drogado. Él murió porque nadie le dijo que no. Y mentí para proteger el mito. Es la mentira la que me enterró más de lo que su muerte jamás habría hecho. Empecé poco a poco. Me puse en contacto con la tía Lorraine por Facebook. Ella siempre parecía saber más de lo que decía. Su respuesta llegó rápido. Siempre me pregunté cómo te mantuviste cuerda en esa casa. Luego llamé al señor Patel, nuestro antiguo vecino. Él recordó la vez que Josh prendió fuego a un buzón y culpó al niño vecino. Tus padres pagaron los daños, ¿verdad? Dijo. Nunca vio consecuencias. Luego, le envié un correo electrónico a Claire. Ella salió con Josh en el penúltimo año. Ella respondió con una sola línea. ¿Quieres toda la historia? ¿O solo la versión edulcorada? Le dije que quería la verdad. Llegó en oleadas. Historias que había escuchado a medias. Otras que nunca supe. Josh intimidando a chicos en el autobús. Irrumpiendo en una fiesta, e iniciando una pelea que dejó a alguien con la mandíbula rota. Mamá apareció con un cheque y una amenaza. No arruines el nombre de nuestra familia. Él era como una tormenta. Y le dieron paraguas. Empecé a recopilarlo todo. Fotos escaneadas, documentos judiciales, correos electrónicos, copias de seguridad del buzón de voz. Darren me ayudó a organizar todo, nombres tachados donde era necesario. Creé una carpeta en una unidad encriptada, etiquetada como eco. Dentro, la verdad, de principio a fin. Lo subí a una nube privada, configurada para liberarse automáticamente si no me registraba cada 72 horas. Luego, escribí una entrada de blog. Solo un borrador. Por si las dudas, no di nombres, aún no. Pero se abría con una sola línea. Mi nombre es Ellie Morgan. Y mi hermano no es quien crees que era. Lo leí 3 veces antes de guardarlo. No era ninguna amenaza. Era un seguro. No porque temiera lo que harían, sino porque finalmente entendí de lo que era capaz. El sobre era pesado, blanquecino, con letras doradas y un sello de cera. Sabía lo que era antes de abrirlo. Carol nunca perdía la oportunidad de vestir el dolor de terciopelo. La primera recaudación anual de fondos para la beca memorial Joshua Morgan. De gala. Club campestre. Lista de invitados, solo con invitación. Dentro había una tarjeta más pequeña. Escrito a mano. La cursiva de Carol. Afilada y estrecha. Aparecerás si te importa esta familia en absoluto. Sin afecto. Sin esperanza de verte. Solo un reto. Me quedé mirando la tarjeta durante un buen rato. Darren miró por encima del hombro. ¿Vas a ir? Asentí una vez. Sí. Pero no como ella espera. No era solo una recaudación de fondos. Era puro teatro. El acto final de Carol para inmortalizar a Josh como santo. Para reescribir la historia con lentejuelas y entremeses atendidos. Para asegurarse de que nadie hiciera preguntas. Porque ¿quién cuestiona a una madre afligida con perlas? Ella no me quería allí para honrarlo. Ella me quería allí para que me comportara, para sonreír, asentir, validar la ficción. Pero ya había desempeñado ese papel por suficiente tiempo. Esta vez, no llevaría flores. Llevaba la verdad. Conocí a Mónica Klein en un restaurante a 2 pueblos de distancia. Solía escribir para el periódico local antes de mudarse a un medio nacional. Trabajo de investigación, corrupción política, fraude financiero. Ella tenía un ojo agudo y una memoria aún más aguda. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó, después de que deslizara una carpeta por la mesa. Nunca he estado más seguro, dije. Ella hojeó los documentos. Se detuvo en el talón de cheque a Rachel S. Intentarán enterrarte por esto. Ya me enterraron por ellos, respondí. Hicimos un acuerdo. Si algo salía mal en el evento, si era silenciado, removido, o simplemente no me registraba, ella publicaría todo. Nombres, fechas, audio, fotos. Se publicaría en 3 plataformas y llegaría a las bandejas de entrada de donantes, exalumnos y medios locales. A prueba de fallos, capas, redundancias. Esa noche, compré un micrófono de solapa oculto. Lo probé 2 veces. Señal clara. Darren me ayudó a editar un vídeo. Clips de Josh en su peor momento. Testimonios de personas a las que había lastimado. Fragmentos de los momentos más fríos de Carol. Su discurso de recaudación de fondos del año pasado, donde me llamó la pequeña sombra silenciosa de Josh, llegó al corte final. Subí la edición final a una unidad flash y a un enlace en la nube. Lo titulé El legado real. No quería venganza. Quería exposición. Quería que todas las máscaras se cayeran. Y si todavía querían poner un foco en Josh Morgan, me aseguraría de que la verdad lo golpeara de lleno. El salón de baile olía a perfume, madera pulida y negación. Candelabros de cristal. Camareros con guantes blancos.
Un cuarteto de cuerdas tocaba cerca del escenario mientras la gente se mezclaba con champán y practicaba la simpatía en susurros. Llevaba un traje negro, sin corbata. Darren estaba cerca de la parte de atrás, con una bolsa de cámara colgada sobre su hombro. Mónica no estaba lejos. Nadie conocía su rostro allí. A ella le gustaba así. Carol flotaba por la habitación como una viuda de cuento. Broche de diamantes. Dolor pintado. Abrazó a personas que no merecían abrazos, y les agradeció por mantener viva la memoria de Josh. Greg estaba cerca de la barra, bebiendo un escocés y un vacío silencioso. No me había mirado a los ojos en toda la noche. Cuando llegó el momento, las luces se atenuaron. Carol subió al escenario. Comenzó su discurso de la forma en que siempre lo hacía, con una risa suave y una grieta ensayada en su voz. Habló sobre la sonrisa de Josh, su liderazgo, cómo él nunca se rindió con nadie. Mantuve mis ojos en su rostro. Ella no vaciló ni una sola vez. No cuando dijo que él era un modelo a seguir. No cuando ella lo llamó un protector. No cuando ella hizo un gesto a la pancarta de la beca como si fuera una lápida cincelada con la verdad. Y ahora, dijo ella, su voz quebrándose lo justo para parecer real, a su hermano Eli le gustaría decir unas palabras. Una ola educada de aplausos. Subí al podio. La miré. Luego, a la multitud. Estaban esperando lágrimas. Les di silencio. Mi hermano murió hace 4 años, empecé. Desde entonces me han dicho incontables veces qué gran pérdida fue, qué tragedia, qué luz perdió el mundo. Hice una pausa. El micrófono captó el aliento que no tomé. Pero ¿qué pasa si la pérdida no es lo que creen que es? ¿Qué pasa si la tragedia no fue solo el choque, sino todo lo que condujo a él, y todo lo que fue enterrado después? Murmullos, algunas miradas confusas. Me incliné hacia el micrófono, tranquilo como el acero. Vinieron para un brindis por los muertos. Pero no estoy aquí para alzar una copa. Me hice a un lado, y le di a reproducir. La pantalla parpadeó para cobrar vida. La apertura fue silenciosa, solo Josh, sonriendo en el campo de fútbol. Risas. Un montaje del Chico de Oro. Luego, el cambio. La voz de una chica magullada, solo audio. Me dijo que no podía contárselo a nadie, que nadie me creería, y tenía razón. La foto policial de Josh de un Dewey que nunca llegó al periódico local. Su mensaje de voz arrastrando las palabras, amenazando a un compañero de equipo. Fotos de moretones. Capturas de pantalla de textos. Fechas. Nombres. Jadeos. Una mujer se puso de pie. Otra agarró sus perlas como si las mentiras se estuvieran agrietando físicamente en sus manos. Luego vinieron los documentos. El cheque que Greg le giró a la familia de Rachel. La carta de su abogado. La nota garabateada con la letra de Greg. Gestionado. Ninguna presentación legal. La cámara cortó a Carol en el memorial del año pasado, llamándome Elí el Callado. Siempre tan diferente. Luego vino el audio. Su voz. Arrastrando las palabras por el vino. Afilada como una cuchilla. Ojalá hubiera sido tú en lugar de Josh. La habitación se quedó quieta. Observé a Carol, su rostro congelado en algún punto entre el horror y el cálculo. Ella miró a Greg, pero él no la estaba mirando. Él me estaba mirando a mí. El vídeo terminó con una pantalla negra. Texto en blanco. La verdad no siempre es bonita, pero sigue siendo verdad. Sin aplausos. Sin movimiento. Solo el sonido de un vaso volcándose en alguna parte y rompiéndose contra el suelo. Retrocedí hacia el micrófono. Este es el legado que han financiado. No una beca. Un encubrimiento. No grité. No lloré. Solo dejé que respirara. Han construido un monumento a alguien que pasó su vida destruyendo a personas que creía que no se defenderían. Yo era una de ellas. Ya no más. Un hombre en la primera fila se levantó y se fue. Una mujer lo siguió, negando con la cabeza. Carol no se movió. No podía. Darren dio un paso adelante, con la cámara aún grabando. Salí del escenario, pasando entre las caras atónitas y la ilusión arruinada. Por primera vez en mi vida, no estaba parada a la sombra de Josh. Estaba parada en la verdad. Se deshizo rápido. El silencio se rompió como cristal. Primero una tos, luego una voz que se alzó. ¿Es esto verdad?, exigió alguien cerca del escenario. Carol no respondió. Ella solo se sentó, con la espalda rígida y los ojos mirando a la nada. La silla debajo de ella bien podría haber sido un estrado para los testigos. Greg se levantó abruptamente, derribando su bebida. No me miró mientras salía furioso. Las puertas se cerraron tras él, un signo de puntuación final. Un hombre con un traje azul marino se acercó a Carol. Doné $25.000. Me dejaste nombrar a mi hijo como el tuyo. Otra voz intervino. Mi hija era una de sus compañeras de clase. ¿Sabías lo que le hizo? Carol abrió la boca, pero no salieron palabras.
Extendió la mano hacia su copa de vino con manos temblorosas, falló, y se desplomó en la silla como un globo desinflado. Una mujer cerca del fondo se persignó. Otra lloró en silencio, sin estar segura de si era dolor o traición. Me quedé al borde de todo, viéndolo arder, no con satisfacción, no con venganza, con desapego, como si estuviera viendo derrumbarse la casa de otra persona, una en la que había pasado años encerrada. Darren se acercó a mi lado, con la cámara ahora abajo. ¿Estás lista?, preguntó. Asentí. Salimos lentamente, pasando entre donantes atónitos y susurros furiosos. Nadie intentó detenernos. Nadie dijo mi nombre. Afuera, el aire era frío y puro. Respiré hondo por primera vez en la noche. Detrás de mí, la mentira se derrumbaba, y no volví a mirar atrás. Por la mañana, el video tenía más de 200 vistas. Por la tarde, salió en 2 noticieros locales. Para el final de la semana, había alcanzado difusión nacional. Carol y Greg publicaron una declaración a través de su abogado. Estamos profundamente entristecidos por la distorsión de los eventos pasados, y solicitamos privacidad durante este momento difícil. Traducción. Nos pillaron. El fondo de becas fue inmovilizado. Los donantes se retiraron. La junta directiva del club de campo reconsideró la membresía de los Morgan. Nadie lo dijo públicamente, pero sus nombres se volvieron veneno silencioso en cada círculo social que solían dominar. No sentí ninguna alegría. Sentí un alivio. No los había destruido. Les había quitado la careta. El daño era suyo. Yo solo encendí las luces. Empecé la terapia la semana siguiente. En la primera sesión, hablé sobre el silencio. Cómo te envuelve hasta que olvidas lo que se siente al ser escuchado. El terapeuta me preguntó hacia qué quería trabajar. Paz, dije. No perdón, solo paz. Por la noche, me puse a escribir. Comencé a esbozar unas memorias. No sobre Josh, no exactamente. Sobre la supervivencia, negligencia afectiva, lo que significa crecer amado en teoría pero hambriento en la práctica. Lo titulé El otro hijo. Las palabras no fluyeron, sangraron, pero eran propias. Y por una vez, eso bastó. Un año después, apenas reconozco a la persona que entró en aquel salón de baile. La galería de fotos abrió la primavera pasada, un espacio pequeño, techos altos, escondido entre una librería y una tienda de bicicletas en el lado este. La llamamos perspectiva. Algunas de las fotos son mías, pero la mayoría son de chicos a los que ahora asesoro. Jóvenes en riesgo, como se les llama en los papeles. Principalmente solo chicos como yo, callados, ignorados, esperando que alguien diga que les importa. No preguntan por Josh. La mayoría de ellos no saben que tuve un hermano en absoluto. Me conocen, por lo que les muestro, composición, luz, encuadre, cómo convertir el dolor en arte, cómo ser dueño de la historia antes de que alguien más la escriba por ti. Algunos días, Darren ayuda con los talleres. Mónica aparece con novedades. Otra historia en la que está investigando. Otro sistema abriéndose. El mundo no se ha vuelto menos corrupto, pero he aprendido a mantenerme en él sin convertirme en parte de este. Carol y Greg nunca volvieron a comunicarse. No esperaba que lo hicieran. Su silencio es, por fin, honesto. La publicación del blog aún está en línea. También lo está el video. A veces resurge en las redes sociales, otro hilo de comentarios, otra persona diciendo, desearía tener tu coraje. No respondo a esos mensajes, porque no era coraje. Fue una necesidad. Esta mañana, abrí una carta, sin dirección del remitente, escrita a mano. Mi nombre es Elena. Tenía 16 años cuando Josh me hirió. Nadie me creyó, ni siquiera mis padres. Pensé que guardaría ese silencio para siempre. Entonces vi tu video. Me diste una voz. Gracias. Lo leí 2 veces. Luego la puse en el mostrador de recepción de la galería, debajo de un pequeño pisapapeles de piedra con forma de cámara. Afuera, la calle brillaba con la luz del final de la tarde. Niños pasaban caminando, riendo. En algún lugar calle abajo, un músico tocaba una guitarra desgastada. Me paré en la puerta y observé la luz cambiar sobre el pavimento. Ni una sola vez pensé en lo que Josh diría si estuviera aquí. Porque, por primera vez, no estoy viviendo en la sombra de mi hermano. Estoy viviendo en mi propia luz. Esta historia fue intensa. Pero esta historia del lado derecho es aún más demente.